En los últimos años la vida se desacelera, pero aún hay tiempo para crear, expresar y sentirse vivos a través del arte. Bienvenidos a Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz y este es un espacio para ustedes, para recordarles la oportunidad de que podemos crecer, transformarnos juntos sin importar la edad. Hoy nos acompaña nuestra colega Yadira Llanes, psicóloga y especialista en arteterapia. Bienvenida, Yadira. Muchísimas gracias, Giselle, por la invitación. Gracias a CERTV por este espacio que nos abren para poder hablar de cosas un poquito más diferentes e integradoras en la salud. Gracias nuevamente. Yadira, nos traje el tema el arte terapia, pero no solamente el arte terapia, sino cómo se lleva a nuestros adultos mayores. Háblanos un poco, porque esta es una, diríamos, disciplina que va en incremento, que no solamente, sino es un recurso, es una herramienta poderosa para expresar, para poder crear y sanar también, y sobre todo en esta población, el adulto mayor. Es correcto, pero yo me ampliaría un poquito más, porque hablando de arteterapia, estamos hablando de una técnica terapéutica que es tan moldeable y se facilita a cualquier población. Tanto puede ser niños, adolescentes, adultos y mayores, porque estamos hablando del arte. Y el arte tiene una flexibilidad y una maleabilidad tan maravillosa como para poder conectar con el ser humano en diferentes etapas del desarrollo. Ahora, nosotros nos hemos enfocado en el adulto mayor, pero también atendemos a todas las edades. Y nos hemos enfocado en el adulto mayor por dos grandes razones. Una, porque resulta que el adulto mayor está siendo invisibilizado y este es un problema, una problemática muy real de nuestra sociedad y no solo panameña, de América Latina en general. No vemos al adulto mayor, no vemos la importancia del adulto mayor y su presencia. Y me voy más allá todavía, el adulto mayor institucionalizado, que lo vemos ahora como una problemática social. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros venimos trabajando más de 15 años con técnicas arteterapéuticas aquí en Panamá y hemos decidido enfocarnos en esta población, especialmente de adultos mayores institucionalizados, porque todos vamos para allá. El envejecimiento es una realidad y en lugar de tomarlo como algo de miedo o asustarnos hacia dónde vamos, pues enfrentemos que es una realidad y tomémoslo desde la perspectiva del desarrollo humano y preparemos las herramientas necesarias con anticipación para que cuando lleguemos a la adultez nosotros, a la adultez mayor, pues tengamos un camino establecido. Ahí el arte cobra presencia maravillosamente, porque el arte nos gusta a todos, porque todos tenemos algo de artistas, porque todos somos creativos en algún momento, a través de la música, la danza, el teatro, la pintura, la escultura, siempre va a haber espacios artísticos dentro de cada ser humano. El arte nos abre un camino maravilloso a la sanación y ahí viene la presencia de la arteterapia, con la aclaración de que arteterapia tiene más de terapia que de arte, porque es un proceso terapéutico colocado en espacios psicológicos o de conflicto emocional, donde lo que utilizamos como herramienta intermediadora es el arte, mas sin embargo el objetivo es buscar una salud mental y un bienestar personal. Entonces, la arteterapia cobra presencia como herramienta psicoterapéutica dentro de los procesos de salud mental. Y tú acabas de hablar un poco de esa sanación, de esa expresión del arte, o de esa, no la expresión del arte per se, sino ese trabajo que hace ese adulto mayor. ¿De qué manera se beneficia ese adulto mayor sus propias funciones cognitivas cuando hace ese trabajo, esa terapia? Linda pregunta, porque eso me permite
ampliar un poquito más el contexto. Estamos hablando de la neuroplasticidad. El cerebro tiene la capacidad de regenerarse cuando hay ciertas circunstancias, digamos crisis, cuando hay un derrame, cuando hay un conflicto, cuando hay un proceso de demencia, de acelere, de deterioro cognitivo. El arte o la creatividad es un estimulador cerebral. Entonces, cuando nosotros aplicamos arte terapia, y cuando yo te digo arte terapia, hablemos no solamente de la pintura, sino a nivel transdisciplinar, de la pintura, de la música, de la danza, del canto, del dibujo, del teatro, de cualquier herramienta artística colocada dentro del proceso de estimulación creativa, lo que estamos haciendo es una estimulación multisensorial. ¿Para qué? Para que se regeneren estas conexiones celulares a nivel cognitivo, a nivel sensorial, a nivel motor fino, porque vamos a trabajar motrizmente, a nivel motor grueso, porque vamos a mover el cuerpo en esa necesidad de procurar un balance y un equilibrio en el adulto mayor, vamos a crear espacios de sociabilización. Nosotros trabajamos básicamente con 5 ejes de estimulación: el eje cognitivo, el eje sensorial, el eje motriz fino, motriz grueso y social. ¿Por qué? Porque hemos determinado en todo este camino una metodología y nos hemos dado cuenta que cuando envejecemos, nosotros vamos perdiendo esas capacidades. Y si nos dejamos, porque bueno, pues ya nos vino la jubilación y hay que descansar, y en el descansar, en el envejecimiento, nos vamos alejando de todo, lo que estamos haciendo es abriéndole camino al deterioro cognitivo. Cuando nosotros entramos terapéuticamente a incorporar herramientas artísticas, volvemos a despertar al ser humano interno, al ser humano creativo, volvemos a crear conexiones, y ahí viene la neuroplasticidad, que no es otra cosa sino la reorganización celular en el cerebro para que a través del arte haya un nuevo aprendizaje y una nueva conexión. Si bien es cierto, el deterioro cognitivo o las demencias van a hacer que ciertas zonas del cerebro se vayan deteriorando, la creatividad estimula otras zonas que van reemplazando esas. Y ese es el objetivo fundamental que nosotros aplicamos arte terapia con los adultos mayores, especialmente en adultos mayores con deterioros cognitivos. ¿Y qué sucede, por ejemplo, hablamos de los adultos mayores con un deterioro cognitivo, pero por ejemplo en el caso donde hay conflictos emocionales o pérdidas, duelos, donde sabemos que el adulto mayor está atravesando por múltiples pérdidas y muchas veces sus familiares no los entienden o no comprenden ese proceso emocional que está viviendo? ¿De qué manera la arteterapia puede trabajar con ese adulto mayor y brindarle esas herramientas para poder, yo siempre digo, navegar dentro de sí mismo y entender que todavía hay mucho por hacer, mucho por vivir y mucho por crear? Te voy a responder desde 2 ópticas. La una, que es la técnica, porque arteterapia viene desde 2 patitas fundamentales. La primera es la psicoterapia, que fue, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando justamente empezaron a salir los efectos de los traumas, del estrés postraumático de las personas en la posguerra. Y entonces esta necesidad de sanar hace que se busquen alternativas que no solamente sean psiquiátricas o médicas. Y surge el arte como una herramienta valiosísima para sanar esos procesos de depresiones, angustias agudas, de ansiedades, de intentos de suicidio, de cosas muy, muy fuertes y conflictos en la psiquis de los seres humanos después de una situación así. Esa es la una patita. Y la otra patita es la terapia ocupacional, que también a través de la movilización del cuerpo como una herramienta activa, no pasiva, sino activa en la elaboración de su propia obra, va activando el sistema motor, el sistema neurológico, de manera que tanto desde la patita del psicoanálisis, la parte psicoemocional se va sanando, como desde la patita de la terapia ocupacional a nivel biologicista nosotros vamos a trabajar, y el arteterapia hace esto, hace esta unión. Ahora, tu pregunta me dice cómo las familias les ayudan a esto. Yo en este instante podría darte testimonio de las personas, las familias de las personas que trabajan con nosotros en el centro,
No tienes idea la satisfacción de recibir a su abuelita, a su mamá que viene trabajando con nosotros. Han llegado a darme testimonios, de decirme, Yadira, hasta ya no necesito la medicación que tenía que tener antes, porque ama ir a tus clases, porque son felices de ir a pintar, porque son felices de ir, porque conmigo bailan, conmigo pintan, cantan, hacemos juegos, nos divertimos, etc. Pero ojo, no lo hacemos simplemente porque llegan, pintan y se van. Es que hay una metodología, hay una reflexión en lo que estamos haciendo. Ellos van entendiendo el proceso de lo que va activándose dentro de ellos mientras van pintando, mientras van elaborando. Y la autosatisfacción en una etapa en la que se creían que ya a los 80, 90, tengo pacientes de 95 años, en los que creen que ya pues la abuelita a los 95 ya no hace nada y de repente está llegando a la casa con obras de arte y la familia no puede estar más feliz. Y entonces me dicen, está desde las 5 de la mañana parada esperando a qué hora es para ir a tu clase. Entonces es maravilloso. Y la satisfacción de las familias de ver que efectivamente su persona adulta está inmersa en un proceso que le pertenece a la persona y ya no depende emocionalmente tanto de la familia. Porque aquí la afectación más importante es cuando las familias sienten que tienen que cargar con un adulto mayor y el adulto mayor se siente pesado para la familia. El arte y el darle estas herramientas hace que se vuelva a fomentar la individualidad y la capacidad de crear por sí mismo. Y eso tiene el arte como herramienta maravillosa, como sostenimiento para el trabajo que hacemos. Y tú acabas de mencionar algo importante, esa sociabilidad. ¿En qué medida esas intervenciones o el arte terapia fomenta esa sociabilidad? Porque naturalmente cada uno está haciendo su escultura, su pintura, pero conectarse entre ellos, ¿de qué manera, qué impacto tiene en ellos? Ese es el quinto eje nuestro, ¿cierto? De los 5 ejes que yo te había mencionado, el quinto eje es la parte social. El adulto mayor, conforme va envejeciendo, se va aislando por su propia sensación de pensar que ya no voy a la velocidad, ya no entiendo este tema de la tecnología, ya no estoy entendiendo. Los chicos hablan de tecnología, yo mejor me voy aislando porque no sé lo que están conversando, ni quiero entender y aplastar el celular, no lo entiendo. Entonces hace que se autoaísle, por un lado, las familias ya no lo incorporan en las reuniones, y eso a nivel familiar. Y por otro lado, donde yo puedo observar esto mucho más fuerte es con los albergues con los que trabajamos. Han sido aislados, hay una ruptura familiar muy fuerte porque el adulto mayor es colocado en un albergue por las razones que seas. No vamos a entrar a ver si está bien o no está mal, esa no es nuestra función. Pero el adulto mayor vive en un albergue y está aislado. Los casos de depresión que vienen son muy fuertes. Hemos atendido pacientes adultos mayores institucionalizados con cargas de depresión crónica muy fuerte, con intentos de suicidio y con suicidios. Y esa es la parte más dura, porque no lo vemos como suicidio. Lo vemos y decimos, bueno, ya se murió porque estaba viejito. Y no es verdad. La depresión hace que dejen de comer, dejen de vestirse, dejen de cuidarse y van muriendo poco a poco. Y eso sucede muy frecuente en los albergues. Y no estoy hablando solo de Panamá, es una problemática a nivel Latinoamérica. Es muy frecuente este tema. Entonces, ¿cómo nosotros entramos? El proyecto que creamos en My Center al inicio se llamó Adopta un Abuelito. Con el objetivo de que los voluntarios que nosotros llamábamos en las redes sociales vengan y adopten a un adulto mayor en ese espacio relacional de 2 horas mientras dura la actividad. ¿Qué sucede? El voluntario se convierte en nieto temporal del adulto mayor. Entonces, hola Roberto, ¿cómo está? Mucho gusto, soy Yadira, no sé qué, y me presento. La próxima vez que voy, hola Yadira, ya se acuerda de mí. La siguiente, y si yo falto, ¿qué pasó con Yadira? ¿Por qué no ha venido Yadira? Etcétera. Y ya empieza a generarse un vínculo y tú y yo sabemos que el vínculo sana en una enfermedad. Esa persona sabe que tiene un voluntario que va a llegar y que la siguiente semana, nosotros vamos todas las semanas a los albergues, San Pedro Nolasco, Luz y Vida y Virgen de Loreto. Estamos atendiendo aproximadamente 400 adultos mayores a nivel mensual y de manera permanente y sistemática. Pero ahí, no te me adelantes,
Vámonos a una pausa y regresamos. Necesitamos conocer de esos albergues y del My Center. Y estamos de regreso con el tema arte terapia en el adulto mayor con Yadira Llanes. Yadira, regresemos a esta importante parte de la información que le debemos a los televidentes. La Fundación MAI y estos albergues en los que ustedes llegan y le brindan esta maravillosa, yo no le quiero usar técnica porque me parece que es muy pequeño, es una disciplina que lleva tanto, no solamente construyen, sino ese amor, ese futuro que se le brinda a todos estos adultos mayores que aunque estén pasando por 90, 95 años, todavía tienen derecho a vivir y vivir con amor, con transformación. Y con dignidad. Correcto. 100%. Excelente de hecho, la palabra. Este proyecto que comenzó siendo Adopta un Abuelito, con el tiempo nos dimos cuenta lo maravilloso que era, que teníamos un diamante en nuestras manos y decidimos formar la Fundación MAI para que tenga personería jurídica sola y podamos ir independientemente de la clínica de MAI Center a los albergues. Entonces tenemos 3 albergues de manera sistemática. Todas las semanas hemos ido y seguiremos yendo porque el efecto es maravilloso, porque nos damos cuenta que ahora ellos ya no están solos, ahora nos tienen a nosotros, somos la familia que ellos ya no tienen. En algunos casos sí tienen familias y los testimonios, como te digo, son muy lindos, pero en muchos casos no tienen familia y nosotros nos convertimos en la familia que no tienen. Y es mucho más factible ir a visitar a un adulto mayor con nosotros de por medio porque hay una actividad, hay una dinámica de por medio y la relación, te digo, no solamente llegamos a darles amor, yo creo que todos salimos motivados y salimos con el corazón gigantesco. Hay una devolución. 100%, salimos movidos nosotros y yo en el tiempo me he dado cuenta que no solo lo hacemos por los adultos mayores, lo hacemos por nosotros, porque la bendición que recibimos del amor de ellos al sentirnos y hacernos parte de su vida no tiene precio, eso no tiene precio. Entonces háblanos de esos albergues, danos ejemplos que hayas vivido en esos albergues, que hayas llegado, ¿qué respuesta has tenido de algunos de esas personas mayores y en qué medida ven ese avance en ellos, desde lo cognitivo, desde lo social, desde lo emocional? Mira que nosotros comenzamos con San Pedro Nolasco hace... ¿Dónde queda San Pedro Nolasco? San Pedro Nolasco queda en El Chorrillo, Luz y Vida queda en Paraíso y Virgen de Loreto queda en Hato Pintado. Comenzamos con San Pedro Nolasco hace fácil más de 12 años con ese albergue. Y al principio lo hacíamos con talleres, así de vez en cuando, hasta cuando fuimos construyendo esta metodología que te comento, y ahora vamos ya permanentemente. Los casos ahí es que me quedo corta porque han sido cientos de personas mayores que hemos ido atendiendo, pero me voy a ir, yo te mencioné San Pedro Nolasco para que veas la historia desde dónde viene, pero me voy a enfocar puntualmente en Virgen de Loreto. Virgen de Loreto es un hogar que atiende adultos mayores con psicopatologías, además de demencias. Es decir, que estamos atendiendo pacientes, adultos mayores con envejecimientos en amplio deterioro y con esquizofrenias, con trastornos de personalidad y con psicopatologías severas. Cuando llegamos allá, el impacto fue muy fuerte porque cuando llegas a un albergue de adultos mayores que no hay atención, y no es que quiero hablar mal del hogar, no lo voy a hacer porque creo que cada hogar hace lo que puede en la medida de lo que tiene, ¿cierto? Y como no hay mucho sostenimiento por parte del sistema estatal para que se pueda sostener a los albergues, pues hacen el milagro con lo que tienen, ¿ya? Se encargarán de la alimentación, del cuidado y de la limpieza del adulto mayor, pero la parte psicoemocional, eso sí,
no hay plata para eso. Entonces, esa es la parte que suplimos. Cuando llegamos nosotros al principio, había hasta mal olor. Y las condiciones del hogar es muy pobre porque no hay recursos, no es por culpa de nadie, es que no hay recursos para eso. Hemos comenzado nosotros nuestra campaña y poquito a poquito empiezan a aparecer donantes y hemos ido campañas para repintar la casa y cambiamos los colchones y ha habido donaciones de sábanas y donaciones de pañales y no sé qué. Entonces no solamente estamos atendiendo en arteterapia, porque mientras nosotros llevamos la actividad con los adultos mayores, hay empresas que responden y quieren darles algo más a los hogares y el hogar empieza a mejorar. Entonces hay una respuesta colateral de mejoramiento de vida allá. Y para poder nosotros sostener que lo que estamos haciendo es eficaz, decidimos a este hogar empezar un estudio sobre la eficacia de la arteterapia en el adulto mayor institucionalizado. El estudio lo hicimos en el 2024, maravilloso, lo estamos haciendo con el apoyo de la Universidad Católica y ese estudio se terminó en el 2024, esperamos los resultados sacar a finales de este año y creo que ese estudio será la base para en el 2026, si todo va bien y seguimos en este camino, estaremos creando el primer manual de arteterapia con la metodología MAI que estamos creando, porque estamos evidenciando que efectivamente cuando un proceso arteterapéutico se lleva basado en una metodología específica y de manera sistemática, tú puedes medir el antes y el después y ver la evidencia de lo que hacemos, a nivel cognitivo y a nivel de bienestar. Maravilloso, la verdad que te escucho y estoy anonadada de la magnitud a la que han llegado para tratar a todos estos, en estos albergues, a todos estos adultos mayores. Sin embargo, qué importante que lleguemos dentro del programa a que puedas darle a nuestros televidentes cómo pueden acceder a las instalaciones, de qué manera. ¿Cómo llega ese adulto mayor si está en las comunidades donde están estos albergues? Y sobre todo el MAI Center, ¿cómo llega quien nos escucha, quien nos está escuchando en la televisión para poder acceder a estos servicios? Bueno, muchísimas gracias. La Fundación MAI trabaja directamente con albergues, así que nosotros vamos allá y lo que vamos a buscar siempre son empresas que quieran apoyarnos dentro de su programa de responsabilidad social para poder abrir o más talleres con ellos o más albergues, porque necesidad hay infinita. En la clínica nosotros tenemos un grupo de adultos mayores que llegan a la clínica los días lunes, miércoles y viernes. En horario de 10 a 12 llegan y nosotros aplicamos las técnicas con ellos. Pero más allá de eso, yo invito a la sociedad, invito a la comunidad, a usted que está sentado ahí, que si tiene un adulto mayor, ábrale un espacio de arte, ábrale un programa artístico, baile, escuche música, pinte, dele herramientas, póngale alrededor herramientas, o que vaya a MAI Center, que aprenda un poquito y dele herramientas en casa, ábrale un espacio artístico porque esa persona todavía tiene mucha capacidad para dar y no podemos dejar y olvidar al adulto mayor que porque se envejece ya no funciona. Ese adulto mayor todavía tiene una capacidad infinita para dar y si algún momento tiene que irse, pues que se vaya sabiendo que pudo crear en el mundo y dejar una huella maravillosa para su familia y para usted. Y ojo, que para allá vamos todos. Gracias, Yadira. Una última cosa, porque nos has dicho del MAI Center, de la Fundación, pero ¿dónde están ubicados? Porque necesitamos que accedan al lugar. Gracias. Bueno, estamos en Coco del Mar, San Francisco, detrás de la Ford Cincuentenario. El teléfono es 292-9391. Las redes sociales @MAICenter, MAI Center o Fundación MAI PTY. También pueden buscarnos en Google con la plataforma fundacionmaipty.org o maicenter.com. Ya. Gracias, Yadira, y nos has hecho reflexionar cada momento que te escuchaba, y estoy segura que todos nuestros televidentes pensábamos en nuestros padres, en nuestros abuelos, en esas personas que están a nuestro lado, que necesita ese cariño, que podemos pintar, que podemos hacer una pequeña escultura, que podemos inclusive hacer una masilla con ellos, que podemos cantar, como bien lo has dicho, bailar. Qué importante para nuestra sociedad que miremos a nuestros adultos mayores
como una fuente de sabiduría y sobre todo que les demos todo ese amor que necesitan ellos en este momento. Gracias nuevamente, Yadira, por estar con nosotros y nos vemos en una próxima edición aquí en Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz.